Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Demet Özdemir rompe el silencio, Can Yaman no está muerto, volverá pronto. En las últimas horas, una noticia ha sacudido al mundo del espectáculo internacional y ha hecho que miles de fans enciendan sus pantallas con angustia y esperanza. La reconocida actriz turca Demet Özdemir ha lanzado una declaración que ha dado la vuelta al mundo: Can Yaman no está muerto, volverá. Esta frase, cargada de misterio y emoción, ha dejado a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente? La confusión comenzó hace unas semanas, cuando Can Yaman, el galán turco adorado por millones, desapareció del ojo público sin previo aviso. Su silencio en redes sociales, la cancelación de entrevistas y la suspensión de su participación en eventos programados encendieron las alarmas. Muchos empezaron a especular: ¿ha sufrido un accidente? ¿Está atravesando una crisis personal? ¿Ha decidido abandonar la vida pública para siempre? Lo que parecía ser solo una pausa se convirtió en una tormenta mediática cuando varios medios de comunicación sensacionalistas difundieron el rumor de que Can Yaman habría fallecido en un accidente automovilístico en Roma. La noticia, sin fuente oficial, causó pánico entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron con mensajes de tristeza, homenajes improvisados y preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando Demet Özdemir, con quien Yaman compartió pantalla y química inolvidable en la exitosa serie Erkensikus, decidió hablar. En una entrevista exclusiva concedida a un medio turco y que luego fue replicada por varios portales europeos, Demet afirmó con claridad: Can Yaman no está muerto. Él necesita tiempo, pero volverá. Está pasando por un proceso personal muy delicado, pero está vivo y bien cuidado. Las palabras de Özdemir trajeron alivio, pero también abrieron una nueva interrogante: ¿qué le ocurre realmente a Can? Fuentes cercanas afirman que el actor está lidiando con problemas personales derivados de la presión constante del estrellato, el acoso mediático y la falta de privacidad. Can ha dado mucho de sí en los últimos años. Ahora es momento de que se dé algo a sí mismo, dijo una fuente anónima cercana al actor. Demet, por su parte, no escatimó en palabras de cariño hacia su colega y amigo: Can es una persona muy fuerte, pero también muy sensible. Él no se rinde fácilmente. Solo necesita un respiro. Lo conozco bien, y sé que regresará más fuerte que nunca. No se preocupen, él siempre vuelve. Sus palabras resonaron en millones de corazones, despertando una ola de apoyo global hacia Can Yaman. Los hashtags como #Fuerza Can Yaman, #Can vuelve y #Demet habla se volvieron tendencia en países como Italia, España, Brasil y, por supuesto, Turquía. Fanáticos de todo el mundo comenzaron a organizar vigilias virtuales, enviar cartas de apoyo y revivir los mejores momentos de su carrera en redes sociales. Mientras tanto, los medios comenzaron a investigar más a fondo el paradero del actor. Algunas fuentes afirmaban haberlo visto recientemente en una clínica privada en Suiza, especializada en salud mental y manejo del estrés. Otros decían que se encontraba en un retiro espiritual en Asia, buscando reencontrarse consigo mismo lejos del ruido mediático. Ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente, pero todas coincidían en una cosa: Can está vivo y necesita espacio. En medio de esta incertidumbre, colegas del medio también empezaron a alzar la voz. Actores como Kerem Bürsin, Hande Erçel y Tuba Büyüküstün publicaron mensajes de apoyo en sus redes sociales, destacando la valentía de Can por priorizar su bienestar emocional. El silencio no siempre significa ausencia, a veces es la forma más valiente de sanar, escribió Bürsin en Twitter. La situación también ha provocado una reflexión más amplia dentro de la industria del entretenimiento turca e internacional. La salud mental de los artistas, frecuentemente ignorada en medio del glamour y la fama, ha tomado un lugar central en las conversaciones.
Expertos en psicología y bienestar han sido invitados a programas de televisión para hablar sobre el impacto de la fama temprana, la presión de las redes sociales y la necesidad de poner límites. Demet Özdemir, por su parte, ha adoptado un papel casi protector. En sus últimas apariciones públicas, ha evitado responder a preguntas sensacionalistas, enfocándose en transmitir un mensaje de respeto y paciencia, a veces. Lo mejor que podemos hacer por alguien que queremos es dejarlo respirar. Can no está solo, lo acompañamos en silencio. El fandom, conocido por su lealtad incondicional, ha respondido de manera ejemplar. Muchos han optado por cambiar sus perfiles en redes con frases de esperanza como esperamos por ti, Can o tu silencio también habla. Algunos incluso han iniciado campañas benéficas en su honor, recaudando fondos para organizaciones que promueven la salud mental entre los jóvenes. En paralelo, la carrera de Can Yaman sigue generando interés. Plataformas de streaming han experimentado un aumento notable en la visualización de sus series, especialmente Erkensicus, by Jane Liviola come il mare. Este resurgir ha motivado a productores a reevaluar proyectos pausados o en desarrollo, previendo un regreso triunfal en cuanto el actor se sienta listo. El misterio, sin embargo, aún persiste. ¿Volverá Can con un nuevo proyecto, o buscará reinventarse lejos de los focos? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es claro es que su figura sigue viva, no solo en el recuerdo de sus actuaciones, sino en la comunidad que lo apoya sin condiciones. Mientras tanto, su cuenta oficial en Instagram permanece inactiva desde hace más de un mes. La última imagen publicada muestra a Can frente al mar, de espaldas, mirando el horizonte con una frase en italiano, a volte il silenzio è l'urlo più forte. A veces, el silencio es el grito más fuerte. Muchos ven en esa foto un mensaje premonitorio, un símbolo de introspección y transformación. Yaman, quien alguna vez fue el símbolo del actor perfecto, bello, fuerte, talentoso y carismático, ahora también se presenta como humano, vulnerable, real. Y tal vez, eso es lo que más lo acerca a sus fans. Porque en un mundo donde las celebridades parecen inalcanzables, Can Yaman ha demostrado que incluso los ídolos necesitan descansar, sanar y desaparecer por un tiempo para poder volver renovados. La historia aún no tiene un final escrito. Pero si algo ha quedado claro con las palabras de Demet y el eco de sus fans, es que cuando Can decida regresar, no lo hará solo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima noticia impactante del mundo del espectáculo.